cuando auscultamos un paciente en el caso del primer ruido cardíaco. Recuerden pues que el primer ruido cardíaco es originado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero se cierra la mitral y luego la tricúspide unas milésimas de segundo posteriormente. Luego el segundo ruido cardíaco es originado por el cierre de las válvulas sigmoideas. La aórtica se cierra primero y posteriormente lo hace la pulmonar. El primer ruido cardíaco se escucha mejor con la campana, con el diafragma del estetoscopio. Y los fenómenos auditivos que se originan en la válvula mitral se escuchan mejor en el foco mitral. El foco mitral se encuentra donde ustedes palpen la punta del corazón, con el paciente acostado en decúbito lateral izquierdo e inclinado un poquito hacia atrás. De esa manera ustedes van a poder palpar con mayor facilidad el ápex cardíaco. En ese sitio pueden colocar su estetoscopio y van a escuchar los fenómenos auscultatorios de la válvula mitral con toda nitidez, ¿verdad? Claro que puede variar de paciente a paciente. Puede ser, si una persona es delgada, pues la auscultación va a ser muy sencilla y la localización del ápex cardíaco. Pero si una persona es obesa, tiene músculos o tórax muy prominente, o bien hay enfisema pulmonar, lo cual hace que estos signos disminuyan. Entonces va a ser más difícil localizar el ápex, pero de todas maneras, es la zona donde ustedes van a encontrar principalmente siempre al foco mitral. En esta zona, el primer ruido cardíaco lo van a escuchar con intensidad. Doctor, disculpe, no se escucha. A ver, permítanme, entonces no he compartido sonido, permítanme, disculpen. Disculpen. Entonces, supongo que no escucharon mi explicación o nada más el video. No, solamente el video. Ah, bien, vamos a ver. Ahora vamos a ver las características auscultatorias del segundo ruido cardíaco en un corazón sano, en la cual no hay patología en ninguna de las válvulas cardíacas y principalmente en la válvula mitral. S2 quiere decir el segundo ruido cardíaco, originado por el cierre de las válvulas sigmoideas. En condiciones fisiológicas, se cierra primero la válvula aórtica y posteriormente lo hace la válvula pulmonar. Este fenómeno del segundo ruido cardíaco se escucha mejor en los focos de la base del corazón, en el foco pulmonar y en el foco aórtico. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal del lado derecho pegado al borde esternal y en el lado contrario del esternón, en ese mismo segundo espacio intercostal, tenemos el foco pulmonar. Es donde lo van a escuchar con claridad, con nitidez y se escucha intenso y brillante.
Recuerden cuando revisemos al principio el ciclo cardíaco, desde el punto de vista auscultatorio tenemos el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco. Este espacio comprendido entre estos dos ruidos cardíacos normales se le denomina sístole. Luego tenemos el segundo ruido cardíaco y la generación de otro primer ruido cardíaco. A este espacio, que es más largo que el primero, se le denomina diástole. En este espacio pueden auscultarse un tercero o un cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco puede, bajo ciertas circunstancias, ser fisiológico, pero también cuando se acompaña de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pues se convierte en galope ventricular, ¿verdad? Recuerden, vean ustedes que es durante el periodo de llenado rápido de la cavidad ventricular izquierda en este ejemplo, pero puede ser también en el periodo rápido del llenado del ventrículo derecho, es decir, que se presenta en la primera parte de la diástole. Por eso recibe el nombre de protodiastólico. Si hay insuficiencia cardíaca, se dice que es un galope protodiastólico y significa que hay insuficiencia ventricular izquierda cuando tengamos otros datos de insuficiencia cardíaca. El cuarto ruido cardíaco se origina por la contracción auricular enérgica e intensa que envía su contenido sanguíneo a las cavidades ventriculares. Puede ser el lado izquierdo o el derecho o ambos. La distensión súbita de las paredes ventriculares rígidas que han perdido distensibilidad es lo que origina un cuarto ruido cardíaco. Se da en el periodo de la contracción auricular y también se le llama presistólico. ¿Por qué? Porque es la fase previa a la siguiente sístole. El cuarto ruido cardíaco siempre es patológico. Vamos a revisar a la auscultación cómo se escucha el tercero y el cuarto ruido cardíaco. Aquí está representado con S3. Cae en la primera porción de la diástole, en la protodiástole. Esta es la sístole, está englobada entre el S1 y el S2, y vean, es presistólico, el cuarto ruido cardíaco, es decir, que se presenta antes de la siguiente sístole. También se le conoce con el nombre de galope auricular o presistólico ante la presencia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y cuando una persona enferma, esto es muy frecuente en la juventud, en los niños, tienen insuficiencia cardíaca, alteraciones en la distensibilidad ventricular, se genera un ritmo cardíaco de 4 tiempos. Es decir, que además de los dos ruidos cardíacos normales, el primero y el segundo, también se le escuchan al paciente un tercero y un cuarto ruido cardíaco a la misma persona. Cuando hay taquicardia, la diástole se acorta bastante. Entonces pueden llegar a juntarse el tercero y el cuarto ruido cardíaco a la mitad de la diástole, y entonces se conoce este fenómeno con el nombre de galope de suma. Esto es cuando un galope protodiastólico y un presistólico coinciden en el tiempo durante la diástole. Tenemos que hacer la semiología de los soplos cardíacos, así como hacemos la semiología de la fiebre, de los ruidos respiratorios, de todos los síntomas y de todos los signos
que nosotros revisamos durante nuestra práctica clínica. Entonces, ¿qué le vamos a estudiar a los soplos cardíacos? En primer lugar, ¿dónde se origina este soplo? Ese punto se conoce con el nombre de epicentro, el punto de origen. ¿Qué lugar ocupa en el ciclo cardíaco? Si es un soplo que se presenta en la sístole o en la diástole, o es un soplo tan largo que abarca la sístole y la diástole, como sucede con los soplos continuos. Y si queremos ser más finos en la descripción del soplo, para así de esta manera ya tener indicios clínicos de dónde puede provenir la patología, es bastante exacto. Debemos recordar que la sístole tiene 3 fases: el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de expulsivo y el periodo de relajación isovolumétrica. Es decir, son 3 partes en el ciclo cardíaco. Si se presenta en la primera parte, decimos que es un soplo protosistólico. A la mitad de la sístole decimos que es un soplo mesosistólico. Y si se presenta al final, decimos que es un soplo telediastólico. Lo mismo sucede con la diástole. Puede ser un soplo diastólico que se presenta al principio de la diástole, a la mitad de la diástole o al final de la diástole. La intensidad, hay 2 o 3 clasificaciones de los soplos cardíacos de acuerdo a la intensidad en que los escuchamos. Hay ahí una clasificación de 6 grupos, pero eso es más complicado, es más difícil. Entonces yo les recomiendo que sigan la clasificación de 4 grados. Por ejemplo, el soplo grado 1 es un soplo muy suave que es difícil escucharlo a la primera vez que se coloque un estetoscopio, ¿verdad? El soplo grado 2 es un soplo ya de intensidad moderada. El soplo 3 es un soplo muy intenso que se escucha incluso lejos de la zona donde se está originando el soplo, lejos de su epicentro. Y el soplo grado 4 es aquel soplo que, además de ser intenso, se acompaña de frémito a la palpación del tórax o de cualquier otro vaso sanguíneo. Irradiación, ¿hacia qué sitio sigue el sonido? Aquí les voy a decir, por ejemplo, vamos a decir que se trata de un soplo sistólico o lo sistólico, que se escucha con mayor intensidad o su epicentro es en el foco mitral, y característicamente este tipo de soplos se irradian a la región axilar izquierda. Esa es una manera de describir un soplo. Calidad, porque a veces le encontramos parecido a un fenómeno, pues a un algo conocido, y lo comparamos. Por ejemplo, los soplos continuos de los pacientes que tienen un conducto arteriovenoso persistente, el soplo también se le ha denominado en calidad, en chorro de vapor o en maquinaria. Aquí tenemos los focos clásicos en los que podemos colocar nuestro estetoscopio, pero yo les digo que no se conformen con eso. Hay que colocar el estetoscopio en diferentes partes del tórax, en la cara anterior, en las caras laterales o en la cara posterior. Pero los clásicos son el foco mitral, que ya vimos que está en el ápex cardíaco, el foco tricuspidio, el cual se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, prácticamente sobre el apéndice gifoides, ¿verdad?, del esternón, el foco aórtico en el segundo espacio intercostal pegado al borde esternal derecha, el foco pulmonar pegado al borde esternal izquierdo en el segundo espacio intercostal izquierdo también, y en el tercer espacio intercostal izquierdo y pegado al borde esternal tenemos el foco accesorio aórtico. No olviden auscultar la región infra y la supraclaviculares, así como también las arterias carótidas, el hueco supraesternal y además la cara posterior del tórax, principalmente en la zona interescapular o hacia la izquierda. Por ejemplo, los pacientes que nacen, es una anomalía congénita, la coartación de la aorta. El soplo se oye con bastante intensidad en el dorso, muy cerca del omóplato izquierdo. Entonces, pues tenemos que auscultar de manera amplia a todos los pacientes que revisemos, sobre todo previa a la palpación de todos los pulsos periféricos que son accesibles clínicamente a la palpación. Vamos a ver la relación que tienen desde el punto de vista anatómico las válvulas
Y respecto de los focos de auscultación, la posición de los focos de auscultación no quiere decir que en ese sitio se encuentran las válvulas cardíacas que estamos auscultando y que por eso reciben ese nombre. Lo que sucede es que hacia ese sitio se irradian y se escuchan con mayor intensidad y nitidez los fenómenos que se están presentando en una válvula cardíaca. Por ejemplo, vean ustedes dónde se encuentra la válvula mitral. Aquí a la derecha tenemos. Entonces, más o menos es a esta altura. Y vean cómo el ápex está muy cerca en el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿verdad? Casi en una línea medio clavicular, poniendo una línea imaginaria. Y en este punto vamos a escuchar, se encuentra el foco mitral y ahí es donde vamos a escuchar con gran nitidez, con intensidad y de una manera mejor los fenómenos anormales y los fisiológicos que se están generando en la válvula mitral. Lo mismo sucede con las otras válvulas. En el caso de la válvula tricúspide, ese sí no tiene ningún problema porque ahí mismo donde se encuentra el foco tricuspidio, a ese nivel tenemos la válvula tricúspide. Vean aquí, más o menos el esternón viene por acá. Gran parte del esternón está cubierto por el corazón y solamente de la punta del corazón sobresale en los espacios intercostales. Entonces vean, la válvula tricúspide no hay problema. Entonces, en la válvula aórtica, cuyo foco de auscultación se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, pues vean ustedes dónde se encuentra, más o menos a este nivel, ¿ah? Y a este punto es a donde se refieren o se irradian y se escuchan con gran intensidad y nitidez todos los fenómenos fisiológicos y patológicos que se puedan auscultar provenientes de la válvula aórtica. En el caso de la válvula pulmonar, esa sí está muy cerca de donde se origina la válvula pulmonar o la arteria pulmonar principal. Vean ustedes en el segundo espacio intercostal izquierdo, pegado al borde esternal, y vean ustedes la localización de la arteria pulmonar y de la válvula pulmonar. Entonces es a este sitio precisamente hacia donde se dirigen los sonidos que se originan, ya sea fisiológicamente o patológicamente, tanto en la válvula pulmonar, en el infundíbulo o bien en la arteria pulmonar principal. Aquí está una clasificación fisiopatogénica de los soplos cardíacos. Esta es la más útil que yo he encontrado y en la cual he basado mi práctica médica. Vean ustedes, tenemos soplos sistólicos, se llaman así porque precisamente se presentan durante la sístole. Los soplos diastólicos, obviamente, se presentan durante la diástole. Y los soplos continuos son aquellos que abarcan a todo lo largo la sístole y la diástole. Aquí tenemos padecimientos que son típicos, ejemplos de ese tipo de soplos. Por ejemplo, de los soplos sistólicos de expulsión, vean cómo los sistólicos se subdividen en soplos expulsivos de regurgitación y telesistólicos, y aquí estas son las patologías, ¿verdad?, típicas que pueden originar este tipo de soplos. Soplo de expulsión o expulsivo, como el de la estenosis aórtica, el de la estenosis pulmonar, o bien la comunicación interauricular. Esta es una cardiopatía congénita en la cual hay un defecto en el tabique interauricular y permite el paso de sangre desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Sin embargo, esta no es la zona, o este fenómeno no es el que origina el soplo. Este soplo expulsivo se escucha en el foco pulmonar, pero no por la comunicación, sino porque se está estableciendo una estenosis relativa o fisiológica a nivel valvular, porque el volumen de sangre que pasa a través de la válvula aórtica es mayor que el normal por el cortocircuito sanguíneo que pasa de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Tenemos soplos de regurgitación, por ejemplo, el de la insuficiencia de la válvula mitral, insuficiencia de la válvula tricuspidia y el de la comunicación interventricular. Los soplos telesistólicos, típicamente tenemos el prolapso de la válvula mitral o bien puede ser de la válvula tricúspide. Es más frecuente el prolapso de la válvula mitral. Soplos diastólicos se llaman así porque se presentan durante la diástole. Hay soplos de escape, como el de la insuficiencia valvular aórtica y el de la insuficiencia valvular pulmonar. Los soplos mesodiastólicos
es decir, estos soplos se escuchan a la mitad de la diástole, típicamente en la estenosis de la válvula mitral o en la estenosis de la válvula tricúspide. Y los soplos telediastólicos, aquellos que se escuchan en la última parte de la diástole o en la presístole, también en las patologías como la estenosis mitral y la estenosis tricuspidia. De hecho, los soplos mesodiastólicos en una buena cantidad de pacientes con estenosis mitral o tricuspidia van acompañados de soplos telediastólicos. Y finalmente los soplos continuos, ¿verdad? Aquellos que ocupan tanto la sístole como la diástole, ejemplo, el conducto arteriovenoso o a nivel periférico en las fístulas arteriovenosas. Vamos a ver cuáles son las características de estos soplos. Los soplos sistólicos de expulsión o expulsivos. Estos soplos tienen la característica que nos permiten identificar correctamente el primer ruido cardíaco, es decir, lo respetan, no influyen para nada, no tiene nada que ver este soplo, su origen fisiopatológico con el primer ruido cardíaco. Entonces, ¿por qué? Porque además corresponden con el periodo expulsivo, es decir, lo origina flujo sanguíneo turbulento cuando la sangre está pasando a través de las válvulas sigmoideas, puede ser la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Entonces, como se originan o se presentan, se escuchan durante la fase expulsiva, aquí vean, tienen el periodo de contracción isovolumétrico, en este momento se abre la válvula sigmoidea aórtica y comienza a pasar sangre a gran velocidad en una válvula anormalmente estrecha, ¿verdad? Es una patología, la estenosis de la válvula aórtica, y termina siempre antes del segundo ruido cardíaco, cuando se cierra el componente aórtico del segundo ruido cardíaco, es mejor dicho, cuando se cierra la válvula sigmoidea aórtica. Estos soplos se pueden escuchar por una estenosis anatómica de la válvula o bien una estenosis puramente fisiológica o relativa de la válvula, como sucede en el caso de la comunicación interauricular. Ahí no hay enfermedad de la válvula pulmonar, pero como está pasando mayor cantidad de volumen sanguíneo a través de ese orificio, el flujo sanguíneo pierde el flujo laminar normal, su composición laminar se convierte en un flujo turbulento, eso origina las vibraciones de alta frecuencia que nosotros escuchamos con el estetoscopio como un soplo. Aquí tenemos los padecimientos que originan soplos de expulsión. Es una repetición de lo anterior, estenosis aórtica, la pulmonar y la comunicación interauricular. Vean ustedes, estos soplos también se les puede denominar como soplos mesosistólicos. Eso porque la mayor intensidad del soplo se escucha precisamente a la mitad de la sístole, durante el periodo expulsivo. Vean ustedes cómo va aumentando de intensidad, se oye muy intensamente y luego disminuye. Entonces, por eso se llaman soplos también en crescendo, decrescendo. Y los autores le encontraron forma de diamante o de rombo, también se les puede denominar así. Vean ustedes cómo el primer ruido cardíaco está respetado y en este caso también el segundo, aunque el primero y el segundo ruido cardíaco ante ciertas alteraciones también pueden presentar alteraciones. La diástole está limpia, ¿verdad? Aquí están señalando un tercer ruido cardíaco fisiológico tal vez. Entonces son soplos expulsivos porque se presentan durante el periodo expulsivo ventricular, ya sea el izquierdo o el derecho. Vamos a escuchar un soplo expulsivo. Aquí como está la válvula aórtica estrecha, rosada, y el ventrículo izquierdo durante la sístole impulsa con mucha fuerza la sangre para tratar de vencer el obstáculo que representa la estenosis de la válvula, y por eso tenemos aquí un flujo en chorro turbulento
que es lo que está originando el soplo sistólico expulsivo. Vean ustedes cómo aquí la máxima intensidad lo hace en forma tardía, ¿verdad? No es exactamente en la mesosístole, sino es una intensidad tardía, ¿verdad? Esto se debe a que la estenosis de la válvula aórtica es de grado severo. Entonces, esa es otra característica en la semiología de los soplos expulsivos. Si tiene un cenit o una intensidad mayor en la mesosístole, puede ser una estenosis moderada o ligera, ya sea de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar. Pero si la máxima intensidad se oye después de la mitad de la sístole, de la mesosístole, entonces es un soplo que está denotando que se trata de una estenosis ya de grado severo. Es un soplo intenso, granuloso, rudo. Si es una estenosis de la válvula aórtica, se escucha con mayor intensidad, es decir, su epicentro es el foco aórtico. Pero si se tratara de enfermedad de la válvula pulmonar, es decir, de estenosis pulmonar, lo van a escuchar mejor en el foco pulmonar. El soplo aórtico de estenosis de la válvula aórtica típicamente se irradia hacia el hueco supraesternal y hacia las arterias carótidas, de tal manera que si ustedes colocan su estetoscopio sobre las arterias carótidas, van a escuchar ahí si ese soplo se irradia. Incluso si el soplo es muy intenso, puede irradiarse a la cara posterior del tórax en la región interescapular. Se escucha mejor con el diafragma del estetoscopio. Recuerden que el epicentro o el sitio donde se escucha con mayor intensidad es el foco aórtico en el caso de la estenosis aórtica y el foco pulmonar en el caso de la estenosis pulmonar. Ahí está un soplo de comunicación interauricular. Este es el primer ruido cardíaco. Es un soplo con intensidad de grado 1, máximo grado 2, en la escala de 1/4. La máxima intensidad se escucha a la mitad de la sístole, ¿ah? Y es un soplo mesosistólico. Está muy bien separado del primero y segundo ruidos cardíacos a los cuales respeta, pero vean cómo durante todo el ciclo cardíaco y respiratorio existe separación entre el cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Es decir, que tiene un desdoblamiento patológico este segundo ruido cardíaco. Es fijo y constante a través de todo el ciclo cardíaco, de todo el ciclo respiratorio. Es otra característica semiológica muy importante para pensar en la posibilidad de que este soplo que escuchamos en el foco pulmonar, mesosistólico o expulsivo, y si va acompañado de un segundo ruido aórtico desdoblado de manera fija y constante, pues tenemos prácticamente el 99% del diagnóstico con la pura clínica y decir que se trata de una comunicación interauricular. Hay otra patología que también presenta estas mismas características, como el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial, ¿verdad? Pero es muy poco frecuente, entonces es mucho más frecuente esta en los niños. Y aquí tenemos un ejemplo de un soplo telesistólico, es decir, que se presenta al final de la sístole. La patología característica o típica que origina este tipo de soplo es el prolapso de la válvula mitral. En estas condiciones, ¿verdad? Es por anomalías del tejido conectivo, el cual puede estar mixomatoso. Entonces, una válvula que su tejido de sostén pues es más débil del normal. Entonces, durante la sístole ventricular izquierda o la ventricular derecha,
la válvula mitral o la válvula tricúspide, dependiendo del lado en que se presenta la patología, se abomba y se introduce al interior de la válvula mitral correspondiente de la aurícula izquierda o de la aurícula derecha, dependiendo del lado correspondiente, y a eso se le llama prolapso. El prolapso, las dos válvulas pueden coaptar adecuadamente, sin embargo, cuando se separan, permiten la regurgitación de sangre, ¿verdad?, del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. De esta manera circula de manera patológica la sangre, produciendo flujo turbulento sanguíneo y originando el soplo cardíaco. Lo vamos a escuchar mejor, desde luego, en el foco mitral, con el diafragma del estetoscopio y teniendo al paciente en decúbito lateral izquierdo. Vean cómo aquí tenemos característicamente esta patología que acompaña de un chasquido, ¿verdad?, originado por el prolapso de la válvula hacia la aurícula. El soplo es tardío en la sístole, va aumentando poco a poco de intensidad y termina antes que el segundo ruido cardíaco. Si es un prolapso de la válvula mitral, obviamente lo vamos a escuchar mejor en el foco mitral, pero si es un prolapso de la válvula tricúspide, podemos escuchar o se va a escuchar mejor este soplo en el foco tricuspidio. Y algunos pacientes, por ejemplo, como aquellos que tienen el síndrome de Marfan, pueden presentar simultáneamente prolapso valvular mitral y tricuspidio o incluso aórtico. Los soplos sistólicos de regurgitación, ¿verdad? Estos soplos se caracterizan porque no es posible identificar el primer ruido cardíaco con claridad, porque lo pueden llegar a opacar, incluso a hacer que no se ausculte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presentan en cuanto la sístole comienza y debido a que no coaptan adecuadamente algunas de las válvulas auriculoventriculares, la sangre regurgita del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda o bien del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, originando un soplo holos sistólico, ¿verdad? Holos quiere decir todo, es decir, que este soplo se escucha a través de toda la sístole. O pansistólico, también de la raíz griega, pan, pantos, todo, que se escucha a través de toda la sístole. Este mecanismo interfiere, desde luego, con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Aquí tenemos las patologías que son las frecuentes que pueden originar este tipo de soplo. Vean ustedes, aquí tenemos el ciclo cardíaco, entonces no respeta el primer ruido cardíaco, llena toda la sístole, puede tener la misma intensidad durante toda la sístole o ir de más a menos en su intensidad. Este es un soplo de insuficiencia de la válvula mitral. Es un soplo holosistólico, también se puede llamar soplo pansistólico, si es que llena toda la sístole. Es un soplo por regurgitación. ¿Por qué? Porque la sangre está regurgitando del ventrículo correspondiente hacia su aurícula debido a que éstas no cierran adecuadamente y permiten el reflujo de sangre de la cavidad ventricular hacia la cavidad auricular, originando turbulencia sanguínea, y por eso escuchamos ese soplo. Los soplos diastólicos son aquellos que comienzan con el segundo ruido cardíaco. Se debe a que puede haber insuficiencia de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar. Son soplos que pueden presentarse al principio de la diástole o incluso pueden durar hasta la mitad de la diástole. Pueden ser, pues, soplos protodiastólicos o protomesodiastólicos.
Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos. Este es un soplo mesodiastólico y que culmina con un reforzamiento telediastólico, es decir, que a medida que termina la diástole, aumenta de intensidad, a eso le llamamos reforzamiento. Este tipo de soplos es característico en la estenosis valvular mitral reumática o en la estenosis valvular mitral tricuspidia. Este tipo de pacientes también se les escucha un chasquido de apertura de la válvula mitral, debido a que ésta se encuentra fibrosa y endurecida, entonces truena, chasquea cuando se abre el aparato valvular mitral, comienza a pasar la sangre a través de un orificio anormalmente estenosado, de ahí el nombre de estenosis de la válvula mitral, o bien puede ser de la válvula tricúspide o de ambas, como sucede en los pacientes con cardiopatía reumática. Vean, es un soplo mesodiastólico de carácter retumbante, con un reforzamiento o incremento de su intensidad al final de la diástole, mesodiastólico. Recuerden que esta parte aumenta de intensidad debido a la contracción auricular. En los pacientes con cardiopatía reumática, cuando tienen una complicación que se conoce con el nombre de fibrilación auricular crónica, en esas circunstancias, la aurícula izquierda o la derecha o las dos ya no se contraen adecuadamente, solamente están fibrilando. Es un tremor, un temblor del músculo sin una contracción del músculo cardíaco auricular, sin una contracción normal, y por lo tanto se va a perder la fase de reforzamiento presistólico en los pacientes con estenosis valvular mitral o tricuspidia, pero que lamentablemente ya se han complicado con insuficiencia de la válvula mitral. Desde luego, el soplo de estenosis de la válvula mitral la vamos a escuchar mejor en el foco mitral, y aquí sí es obligatorio que pongan al paciente en decúbito lateral izquierdo en la posición de Pachón, es decir, una pequeña rotación sobre su eje largo del paciente hacia su espalda. De esta manera el ápex se hace más prominente y se puede localizar con mayor facilidad en los espacios intercostales. Este es diagnóstico de cardiopatía reumática inactiva hasta no demostrar lo contrario. Vamos a revisar este soplo. Vean, son soplos de baja intensidad, de carácter aspirativo. Estos soplos se van a escuchar mucho mejor en el foco accesorio aórtico cuando se trata de la insuficiencia valvular aórtica, y sobre todo si ustedes sientan al paciente y le dan la indicación de que incline el pecho hacia adelante. Con esta maniobra logran, ¿verdad?, que el foco pulmonar esté más cerca de la pared torácica y la auscultación sea más fácil. Son soplos de baja intensidad, grado 1, grado 2, solamente cuando la patología es muy severa y la regurgitación valvular aórtica o pulmonar es muy severa, pues entonces se hace más intenso, tal vez grado 3, y que abarque la sístole, la primera parte, y la parte media de la diástole. Y los soplos continuos se llaman así porque estos se auscultan a través de toda la sístole y la diástole, su intensidad al segundo ruido cardíaco. La patología característica de este tipo de soplos es la persistencia del conducto arteriovenoso. Es una anomalía congénita. En esas circunstancias hay un cortocircuito de izquierda a derecha y la sangre pasa directamente de la arteria de mayor presión a la de más baja presión. Esto es de la aorta. Recuerden ustedes que maneja 5 veces más presión que la arteria pulmonar. Entonces la sangre pasa de una cámara de alta presión hacia la de baja presión, que es la pulmonar, ¿sí? Y eso origina el flujo turbulento que nos da ese soplo, que es de gran intensidad. Son de los soplos más intensos que podemos escuchar, incluso de grado 4, con un frémito o un thrill palpable. Vean ustedes. Es un
chorro en maquinaria de vapor, en maquinaria o en chorro de vapor. Este soplo típicamente se escucha en la región infraclavicular izquierda, pero también se puede llegar a escuchar en la región infraclavicular derecha, porque el conducto arteriovenoso persistente puede ser de un arco izquierdo que no se cerró adecuadamente o de un arco derecho. El más frecuente es el izquierdo. Casi siempre ahí con toda seguridad vamos a encontrar el soplo típico, continuo, del conducto arteriovenoso persistente, y los pacientitos, los niños, van a tener pulsos saltones. También se irradia al hueco supraesternal y a las arterias carótidas. Es bastante intenso, es uno de los más intensos, grado 4. Bueno, antes de que sigamos, permítame. Bueno, ¿tienen alguna pregunta acerca de lo que revisamos hoy en nuestra clase de cardiología? Todas las preguntas que hagan son muy importantes. Para mí, en lo personal, ninguna pregunta es tonta. Nadie nació aprendiendo, ni yo tampoco, ni Fernando Guadalajara. Todos aprendimos, ¿verdad? Entonces, todas las preguntas son importantes porque incluso hasta yo voy a aprender de ustedes. ¿Tienen preguntas acerca de la semiología, de los soplos cardíacos? Con toda confianza, si algo no quedó muy claro, lo puedo repetir otra vez. Doctor, yo tengo una duda. Dígame usted. Bueno, buenas tardes. Andrea Guzmán, sí. Dígame usted. ¿Hay algún ruido cardíaco que aparte de que sea patológico también puede ser fisiológico en algunos casos? Sí, son, por ejemplo, durante la infancia o al principio de la adolescencia, en el embarazo, es frecuente que las embarazadas tengan algún soplo y a veces son enviadas a cardiología a consulta porque piensan que pueda tener alguna anomalía cardíaca, pero es porque es muy frecuente que las embarazadas, además de que se establece una fístula arteriovenosa que es la placenta, eso incrementa mucho la kinesia de la sangre, la velocidad de la sangre. Eso puede originar un soplo fisiológico grado 1, grado 2, si mucho, además de que las embarazadas van acompañadas casi siempre de anemia. En sí, la anemia misma puede provocar un soplo. Recuerden que la proporción entre los elementos formes, esto es decir, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, su relación con el líquido de la sangre, con el suero, pues es constante, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Y entonces cuando hay anemia, pues la densidad de la sangre disminuye, se pone más aguada, eso hace que circule a mayor velocidad y eso puede originar un soplo en el corazón de las personas con anemia, sobre todo si tienen anemias por abajo de 9 gramos o menos, ¿no? Y entonces muchas veces por eso lo mandan a consulta cardiología por un soplo, por anemia, pensando en que pudiera tener alguna cardiopatía. Entonces, nosotros como médicos tenemos la obligación de establecer si el paciente, qué tipo de paciente es, si realmente hay una patología cardíaca que esté originando ese soplo o no. El ejercicio intenso, algunos hipertiroideos también, hipertiroidismo descontrolado. Recuerden que la tiroides, cuando una persona sufre hipertiroidismo, también aumenta la velocidad y la frecuencia cardíaca y la velocidad con la que circula la sangre. ¿Eso contestó a su duda, doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto yo se las contesto. Para mí todas son importantes. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes, doctora Caballero. Dígame usted. ¿Los soplos son únicamente debido a problemas valvulares? ¿No puede ser, por ejemplo, en dado caso de que, bueno, hay ocasiones en que
la comunicación interventricular que hay en el feto, hay veces en que no se cierra, entonces, ¿eso se escucha como un soplo o se escucha de forma diferente? ¿No? También origina un soplo. Cuando el paciente nace, el niño, es recién nacido, va a depender del tamaño y así va a ser la severidad de las complicaciones clínicas que va a presentar y hemodinámicas que va a presentar el bebé. Si es una comunicación interventricular grande, pues va a originar complicaciones importantes, incluso insuficiencia cardíaca desde el nacimiento. Si es de tamaño moderado, pues tal vez pueda ser tolerada durante ciertos años de la vida del paciente hasta que es descubierto porque el paciente no sube de peso, porque está muy delgadito o porque otro médico por un examen de otro tipo le encontró el soplo y es enviado a consulta. Entonces va a depender del tamaño de la comunicación interventricular, pero sí se origina un soplo, doctora. ¿Qué sucede? Hay un defecto en el tabique interventricular, no se formó esa parte del tabique interventricular. Entonces, recuerde usted esto siempre, los líquidos van a fluir de las cámaras de más alta presión a las de menos presión. Y la sangre no es la excepción. La sangre, a final de cuentas, también es líquido, un poco espeso porque tiene hematocrito, aproximadamente 40-45%. Y entonces, recuerde que el ventrículo izquierdo maneja una presión 5 o 6 veces más alta que la presión que maneja el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es un músculo cardíaco poderoso y se contrae con fuerza, a diferencia de cómo lo hace el ventrículo derecho. Y por la diferencia de presiones, la sangre se deriva del ventrículo izquierdo a través del defecto al ventrículo derecho. A su paso, a través de la comunicación interventricular, se establece un flujo sanguíneo turbulento y eso origina el soplo o lo sistólico que vamos a escuchar en el tórax de los pacientes. Puede escucharse entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo y que se irradia hacia el lado contralateral del esternón. Hay otras características clínicas que más adelante, cuando revisemos la comunicación interventricular, vamos a revisar más detenidamente, que nos hace hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, doctor. Yo también tengo una pregunta. Sí, dígame usted. Por ejemplo, en una estenosis, hay un área valvular normal. ¿Hay un porcentaje Así es. específico a partir del cual se empieza a escuchar un soplo o no? Sí, porque hay estenosis leves, ¿verdad? Y hay algunas que todavía no producen una repercusión hemodinámica muy importante. Entonces, por ejemplo, el área valvular normal de la aorta, de la válvula aórtica, es de 4 centímetros cuadrados en promedio. Y los fenómenos ya empiezan a presentarse cuando la válvula tiene un diámetro menor a 3 o 2,5 centímetros cuadrados de área. ¿Tá? Y mientras más cerrada esté, pues el soplo va a ser cada vez más intenso. Aquí sí hay una relación directamente proporcional entre la severidad de la estenosis y la intensidad del soplo cardíaco. Así es, depende de la severidad, doctor. Si es muy leve, pues no va a originar un flujo turbulento tan importante que tal vez haga que ese soplo sea difícil de auscultar y pase desapercibido. ¿Tá? Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos al auscultar a nuestros pacientes y hacerlos en un área agradable y silenciosa para que nosotros no tengamos interrupciones de ningún tipo y podamos escuchar bien el corazón de esta persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿Ya no tienen ninguna otra pregunta? ¿Les puedo yo hacer una pregunta? Se las voy a hacer. Recuerden que durante la exposición les dije que siempre, desde el punto de vista fisiológico, es decir, en corazones sanos, siempre se cierra la válvula mitral primero que la válvula tricúspide. O bien, también se cierra primero la válvula aórtica con respecto a la válvula tricúspide. ¿Alguien lo sabe? ¿Es debido a la demanda de oxígeno, doctor? ¿Mandé? ¿Tiene alguna relación con la demanda de oxígeno? No, doctora.
No es esa la explicación fisiológica, porque es un fenómeno fisiológico. Doctor, Sí. ¿no estaría relacionado con los valores de presión que maneja cada ventrículo? Que al ser No. mayor en el ventrículo izquierdo se cierre primero la mitral. Tampoco. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Podría ser por el sistema de conducción cardíaco. ¿Qué hay con el sistema de conducción cardíaco, doctor? Pues bueno, el sistema de conducción empieza de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, yo había leído que, por ejemplo, en los casos donde hay un retraso en la comunicación los bloqueos de rama, perdón, ahí es cuando se podría como desdoblar el cierre de la mitral de la tricúspide. No, pero estamos hablando de un fenómeno fisiológico, es decir, normal. Normalmente así se escucha. O sea, normalmente así es. Siempre se cierra primero la válvula mitral y la tricúspide. Ese primer ruido cardíaco formado por estos dos componentes lo escuchamos como único. El segundo ruido cardíaco, al final de la inspiración, sí se separan el cierre de la válvula aórtica de la pulmonar. También se cierra primero la aórtica y la pulmonar y tiene relación con el ciclo respiratorio. Entonces se están separando y se están fusionando a través del todo el ciclo respiratorio. Pero siempre se cierra primero la válvula aórtica y luego la válvula pulmonar. Sí deben que ver con el sistema de conducción, pero no es esa la respuesta que usted me dio. Doctor, Claro una que en los pregunta. bloqueos de la rama, permítame, antes de que se me vaya la idea, discúlpeme, César. Claro que en los bloqueos de rama, ahí ya tenemos un problema en la conducción de la onda de despolarización a ese nivel. Y entonces, claro, el retraso ya es obvio, pero ya es un fenómeno patológico. Pero estamos hablando ahorita todavía de un corazón sano, de cambios fisiológicos. Ahora sí, dígame, César. ¿Es por la posición del nódulo SA? El nodo sinoauricular, Ajá. ¿dónde se encuentra localizado, doctor César? El nodo SA se encuentra en la aurícula derecha. Ajá, muy bien. No, tampoco no tiene que ver. No es esa la respuesta. Bueno, Entonces, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que tengo entendido es que cuando nosotros inspiramos aumenta el tamaño alveolar, colapsando la circulación pulmonar y deteniéndola o enlenteciéndola en ese momento. Entonces, toda la sangre que viene en la parte de atrás se detiene y es por eso que existe el retardo en el cierre de la válvula pulmonar con respecto a la aórtica. Sí, pero ese es en el caso del desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Pero fíjense en mi pregunta. Siempre se cierra primero la válvula mitral y luego la tricúspide. También siempre se cierra primero la válvula aórtica y luego la pulmonar. Se los voy a dejar de tarea y mañana me van a dar sus explicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que investiguen eso con Fernando Guadalajara. Él los va a ayudar bastante.